Literatura. Hoy tenemos una invitada muy especial en la HJCK desde Argentina. Nos acompaña Ana Navajas, autora de Estás muy callada hoy. Bienvenida. Gracias, Laura. Muchas gracias por recibirme. Bueno, Ana, este es un libro, es una novela, es un diario, sobre todo es un diario. Quisiera empezar por la forma, por cómo esta historia que entiendo es autobiográfica también, la cuentas Sí. a partir del diario. Sí. Bueno, esa fue toda una decisión, porque podría haber contado la misma historia ficcionalizándola o no usando una estructura como tan autobiográfica como puede ser un diario, pero me gustó hacerlo de ese modo, me gustó como hacerme cargo de que estaba escribiendo una historia de autoficción, no me interesó ficcionalizar, si bien siempre hay elementos, digamos, que no se ciñen a la realidad estrictamente, porque uno cuando cuenta una historia manipula un poco los hechos o hace omisiones, ¿no? Obviamente que hubo esa edición y esa manipulación, pero me gustó que el artefacto narrativo fuera un diario, o sea, me elegí esa opción como estructura. Además de que soy una asidua lectora de diarios y me gusta la escritura de diarios, ¿no? De diarios, como dice la contratapa de, no sé si en la edición de Planeta está la contratapa de Pedro Mairal, pero dice algo así como un diario ficcionalizado. Y es un poco eso, ¿no? Es como usar la excusa y el tono, pero para después contar una historia. Y ya que lo mencionas como por esos diarios que lees, ¿cuáles fueron referentes o cuáles son tus favoritos? En realidad no fueron referentes al momento de escribir la novela porque me empecé a ser fanática de la lectura de diarios después de haberla escrito. Y los que leo son diarios, sí, propiamente diarios, ¿no? No son, este es un diario, por eso digo, que usa la estructura como le roba la estructura al diario, pero no es un diario de hoy me levanté a la mañana y desayuné, salí, ¿no? Hay como una intención más narrativa y más literaria, pero me encantan, bueno, los diarios de Virginia Woolf son los que vuelvo siempre, los de Catherine Mansfield, los diarios de Pavese. Chekhov tiene una cosa muy simpática que no le llama diarios, pero algo así como cuaderno de notas, que es como si fuera un diario, sí tiene como fragmentos muy chiquititos, es muy lindo. Me gusta como la escritura marginal de los autores, ¿no? Esa escritura que se produce al margen de la escritura o que comenta la escritura. El Borges de Bioy, que sí tiene una estructura bien de diario, ¿no? Con fecha, vino, hoy vino a cenar Borges, hablamos de tal cosa, vino tal persona, ¿no? Como eso me encanta, ¿no? Encuentro como muchos destellos de literatura en esa escritura marginal, como que está escrita como si fuera pensando no en otra cosa, pero el que escribe nunca está pensando en otra cosa, siempre está pensando en escribir y en hacerlo de la mejor manera. Y acá hay algo y es como cada capítulo, si se quiere, como cada escena que va retratando el diario, es precisamente eso, ¿no? No es un día a día, sino son escenas, son momentos, son personas, los hijos. ¿Cómo fue retratar a estos personajes que tanto pues vienen también de la vida real, de tu familia? ¿Y cómo es retratar a personajes que ya existen? Es como que uno, o yo por lo menos, y creo que mucha gente, en mayor o menor medida, creo que todos los que escriben usan su experiencia como materia prima vital, la ponen como en una licuadora y de ahí sale algo. Hay algunos que lo trituran más y otros que lo trituran menos, ¿no? A mí me gusta mucho robar, o sea, siento mucha identificación con el ladrón y cada vez más, porque ahora la gente empieza a estar como más alerta y a veces me dicen no lo escribas o no lo uses, porque saben que les voy a robar líneas de diálogo, contestaciones, situaciones, y se las robo, bueno, a los conocidos y a los desconocidos también. Estoy permanentemente mirando a ver qué hacen los demás para robarles palabras y eso. Me gusta mucho con las formulaciones que tienen las personas cuando hablan espontáneamente. Me gusta mucho robarlas, las anoto como casi inmediatamente cuando estoy
caminando o en un bar o cuando estoy hablando con mi hijo o con mis hijas. Y robarles a mis hijos y a mi padre y a mis hermanos no me costó mucho trabajo porque lo hice con mucha impunidad, no pensando en que iba a publicar nada de eso algún día, con lo cual pude robarles y escribir todo lo que me llamaba la atención de lo que sucedía a mi alrededor, escribirlo así en pequeños fragmentos que después en un gran documento de Drive que ya es tan pesado que tuve que hacerle una versión 2, que es en donde anoto todo, y después de ahí fui sacando fragmentos y los fui reordenando para armar después el libro, ya con mucha distancia del momento en el que lo había escrito, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿no? Como primero escribirlo con impunidad, pensando, bueno, esto lo escribo porque lo quiero escribir, queda acá en mi computadora. Y después, a los 2 años, cuando lo agarrás, las personas ya son otras, ya no les importa, o sí, tal vez sí, pero en mi caso es un caso de éxito, porque nadie se enojó. Podrían haberlo hecho, pero no se enojaron. Y, por ejemplo, ¿cómo fue la recepción de la novela en tus hijos? ¿Cómo la recibieron? A la única que le mostré la novela fue a mi hija mayor, porque era mayor, era la más grande de todas, la que más entendía un poco lo que podía pasar con eso, y porque como cuento en la novela yo le robé el diario, lo leí y escribí acerca de eso, entonces a ella sí me pareció que eso ya, ahí ya había cruzado una línea, entonces le dije, léelo y si no te gusta lo saco. Y me dijo, está todo bien. Así que fue la única persona a la que le pedí permiso, los demás lo vieron publicado en formato de libro. Les encantó, me parece que a la gente le gusta mucho ser registrada. Siempre contesto lo mismo cuando me preguntan. De hecho, los que se ofendieron son los que no aparecen, porque hay gente muy importante en mi vida que no aparece. Porque de vuelta, para contar la historia tuve que elegir, ¿no?, cuáles personajes me eran funcionales, y tal vez hay personas que están muy cerca mío y que sin embargo no eran importantes a la hora de contar eso que quería contar. Entonces, los más ofendidos son los que no aparecen, diría. Quisiera preguntarte por la columna dominical que escribes y cómo ha sido todo este proceso que también pues viene como en este formato de diarios de domingo. ¿Cómo pasas de que sea una columna a luego que sea una novela? A mí sí me convocaron hace 3 años a escribir esa sección en esa publicación digital que se llama El Diario del Domingo, la columna, en donde hago un ejercicio bastante parecido al de la novela, y ya me preguntaron varias veces si no quería publicar las columnas, ¿no? Y no quiero hacer una compilación de columnas. Sé que un montón de escritores, después de haber escrito columnas durante un largo tiempo en algún medio, las terminan compilando y publicando. No quisiera hacer eso, me parece que las columnas ya están ahí, al alcance de todo el mundo, si las quisiera leer. Sí estoy acumulando, ya llevo 3 años, y todavía no se me ocurre bien qué hacer con eso, pero si publicara algo con las columnas haría algún tratamiento, no sé si el mismo, porque sería tal vez un poco repetitivo, pero sí le haría un tratamiento a ese material, ¿no? Agarraría todo y diría, bueno, esto me sirve, vale la pena publicar algo con esto, tengo material para armar algo, para decir algo, otra cosa que no sean las columnas. Si eso sucede, publicaré algún libro, y si eso no sucede, no publicaré nada más y no hay ningún problema. O publicaré otra cosa, eventualmente. Porque también tienen precisamente desde el diario como esta cercanía, esta cotidianidad que luego se ve reflejada en el libro. Y hay algo, y es, para darle contexto a nuestros oyentes, el libro fue publicado en 2019, pero Sí. a Colombia llegó en junio de este año, está recién llegado. Con estos años, ¿cómo has visto estos diarios, este diario en retrospectiva? ¿Cómo ha cambiado la lectura sobre él o la Sobre visión? la novela, Ujú. no la volví a leer. Debería volver a leerla ya en este punto. No la volví a leer porque me costó mucho parar de escribirla. Ujú. Sentía como que podría haber hecho un diario infinito. Me gusta mucho corregir, entonces leía y corrijo y agrego y saco palabras o líneas, no gran cosa, ¿no? Pero me resulta muy adictivo eso. Entonces cuando leía algunas partes,
me agarraba como esa necesidad de sacarle algo o agregarle algo, y dije, no, no lo voy a leer más porque no lo puedo corregir, entonces era como una tortura. Pero ahora puede ser que deba volver a leerlo de vuelta, y la gente me dice que hay como otro tono en lo que estoy escribiendo ahora. Puede ser, pero como me despegué totalmente del libro, no podría decir, no sé si tengo la objetividad para decirlo yo misma. Como los personajes son los mismos y la narradora sigo siendo yo creo que hay una familiaridad y esa cercanía de la que hablas, que tiene la escritura de diario, que es como íntima, no como si solamente lo fuera a leer alguien que lo encuentra en un cajón, no como algo destinado al gran público. Hay como, sigo teniendo su impunidad, ¿no? En un punto. Es como que me la apropié, me la quedé, la necesito para escribir. Ahora sí sé que lo que escribo va a ser publicado, y sin embargo difícilmente deje de decir algo que tenga ganas de decir o de contar, salvo que me lo pidan expresamente. Sigo teniendo esa impunidad. Ahora es como más consciente, pero me parece que sin eso, por lo menos yo no podría escribir. Y en lo que mencionas hay algo, es la intimidad también que hay en el diario. ¿Cómo fue escribir algo tan íntimo, como tan de tu vida, tan de la cotidianidad, y luego llevarlo como a talleres de escritura, a otros lectores, y ya luego pues todo el proceso editorial que implica pues que ya se haga algo más público? Creo que tal vez me costó más llevarlo a los talleres de escritura que la publicación. Tal vez por un tema de distancia y de desapego que se va armando, ¿no? Con el tiempo, con el paso del tiempo. Cuando uno va al taller, en general lee algo que escribió hace muy poco, que acaba de escribir, que escribió esa semana, ¿no? Entonces, ahí hay como más un compromiso emocional en un punto de lo que uno está escribiendo, y después, de todos modos, no me cuesta tomar distancia. Me parece que es muy importante tratarse a uno mismo, ¿no? Como personaje narrador. Uno es un personaje más de la novela, entonces no tenerle lástima a ningún personaje, mostrarlos como con crudeza, como son. Claro, y ahí arrancamos precisamente por la misma narradora y por esta elección de, va a tener tu mismo nombre, Ana Navajas. Sí, lo dudé mucho, cambié solamente los nombres de los personajes de mis hijos, no son los nombres verdaderos. El marido, que al principio tenía nombre, decidí nombrarlo el marido, una decisión narrativa, como una decisión como de ranking, ¿no? De importancia entre los personajes para la narradora. Pero después dije, voy a usar mi nombre, me atrajo no disimular. No puedo disimular en mi vida y no quise disimular tampoco en la literatura, no me interesó. Me parece totalmente válido usar materia prima de la propia vida y armar una ficción que se le parezca mucho, como hacen un montón de escritores. Preferí no impostarlo, me cuesta mucho la impostación. Y me Ujú. sale justamente por eso meto mucho la pata, y por eso también no me cuesta mirar a mis personajes descarnadamente. Y estos personajes los rodea como una temática general en la novela y en el diario, y quisiera saber si fue intencionada, y es el cuidado. Fue apareciendo. Cuando uno empieza a escribir algo, o por lo menos en el caso mío, y hay varios escritores que son, digamos, de mi grupo, están los escritores que planean todo, ¿no? Que saben cómo va a ser el final, que tienen la novela en la cabeza, que tienen la trama. Después están los escritores que se sientan y empiezan a escribir y no saben qué es hasta que de repente aparece. A mí me apareció, y además, como cuento en la novela, en ese momento estaba haciendo una tesis de licenciatura, que era acerca de los manuales de economía doméstica del 1900, en donde se les enseñaba a las mujeres, digamos, en los estados-nación recién conformados, porque era siglo XIX, cómo ser madre de familia, cómo ser una buena ama de casa, ¿no? El recato, los buenos modos, cómo limpiar un hogar, cómo conformar un hogar, ¿no? El ángel del hogar, digamos. A las mujeres se les impuso ser el ángel del hogar. Las mujeres no nacieron siendo ángeles del hogar. Así que a mí me interesó mucho ese tema para investigar en mi tesis, y convivió con la escritura de la novela. Entonces el cuidado en mi caso estaba como muy a flor de piel, ¿no? El rol que tienen las mujeres en la familia
de cuidar no solo a los hijos, sino a los padres también, incluso en las profesiones, ¿no? Las profesiones más típicas de las mujeres, enfermeras o maestras, en las que predominan en la gran mayoría las mujeres. ¿Y cuál fue esa sensación también de ver como este retrato de una mujer profesional, de una mujer madre, hija, hermana, genera tanta identificación? ¿Por qué genera tanta identificación? Y yo creo que las mujeres, hay algo que uno deja hay muchas cosas que uno deja de hacer al elegir ser madre, o que pospone, o que las elige hacer después. Hay como hay una elección, ¿no? En la mayoría de las mujeres que son madres, no en todas, por supuesto, pero no deja de ser una elección como todas, con sus pros y sus contras. A mí me sigue pareciendo la mejor de las elecciones que hice en mi vida. Eso no quiere decir que por momentos no detestara estar en ese lugar, ¿no? Que a veces te limita, porque hay alguien a quien estás cuidando, o cuando son menores hay alguien que depende 100% de tu cuidado, pero después eso se va reproduciendo, ¿no? Con los padres, por ejemplo, o inclusive yo trabajé mucho tiempo en una oficina, en departamento de marketing, entonces es a las mujeres a quienes les piden traer la bandeja para el invitado, o sea, es una locura, pero es como tan encarnado en la mujer ese rol, y, y me gustó mirarlo a la cara y escribirlo tal como yo lo sentía, tal como era, ¿no? Todo lo que me pasaba. Claro, y lo que mencionas, estos roles de cuidado que no se limitan a la maternidad, sino que se extienden a todas las aristas de la vida y que a veces también llevan a posponer, como mencionabas, como tuve que posponer un momento, continuar con la tesis, Sí, hacer una pausa en pro de los demás. Entonces, también como es ese discurso en el que llega un punto en el que también debes priorizarte, como asistir a un homeópata, por ejemplo. sí, y eso en realidad es como simplemente casi cotidiano, ¿no? La asistencia a un homeópata, pero cuando una mujer empieza a querer priorizarse, también aparece la mirada de los demás, que es, ¿no? El juicio de los demás, incluso de las demás mujeres o de las demás madres, que es el juicio más duro que una mujer puede recibir, creo, ¿no? De sus pares, cuando una empieza a querer priorizarse o dejar de hacer algunas cosas para hacer otras. Pero en mi caso tuve hijos muy joven, y creo que estoy teniendo tiempo de hacer un montón de cosas, digamos, no es que sienta que se me haya pasado la vida siendo madre, así que, y eso que tuve los hijos súper separados. O sea, fui madre, tuve bebés por muchos, muchos años, Ujú. pero eso al fin y al cabo no me impidió, pero sí es una energía que un hombre no pone, o por lo menos la mayoría de los hombres no ponen. Por lo que mencionabas, desde como tradicional y también muy tradicional en Latinoamérica, estas clases de bordado, postura y demás, y para los hombres electricidad, manualidades y todos estos Exacto, uno cree que cursos. lo tiene naturalizado, pero es algo que está totalmente impuesto. Y de hecho, muchas veces pienso en la novela como un bordado, además de que me encanta bordar, eh, es como muy femenina, digamos, en muchos sentidos, y en el armado también. Siempre me identifiqué mucho con las bordadoras porque son pedacitos que fui pegando y cosiendo entre sí, y además porque las bordadoras llevan el bordado a todas partes, y yo escribo en todas partes porque no tenía mucho tiempo para escribir en soledad y concentrada, ni con una rutina. Entonces, siempre me identifiqué mucho con las bordadoras. Y en este proceso de acompañar y de contar esta cotidianidad, hay algo que me pareció muy lindo y es la forma de acompañar a la mamá al inicio, de acompañar a los hijos, al marido. Y hay uno es cuando Pedro dice que quiere ser vagabundo. ¿Cómo es acompañar también esas ilusiones, esos sueños, esos procesos, la adolescencia? Y luego Eh, ponerlo en palabras. a mí lo que me pasa con la maternidad y con los hijos es que me divierte.
no solamente es un trabajo, bueno, como cuando te divierte tu trabajo, ¿no? Cuando uno hace algo que le divierte, yo por ejemplo ahora doy clases y es algo que me divierte mucho, a mí ser madre es algo que me divierte, nunca subestimé a mis hijos, ¿no? Nunca les hablé como si fueran, como si no me entendieran, siempre los puse a mi nivel en los diálogos, en las conversaciones, en las aspiraciones, me los tomo muy en serio. Y creo que acompañar es eso, es escuchar, registrar al otro, tomárselo en serio y estar ahí. Creo que no es más que eso. Y así como se acompañan el crecimiento, el desarrollo, pues, de los hijos, también está el acompañamiento en la pérdida. ¿Cómo fue contar la pérdida, también transitarla? Creo que contarla me ayudó a transitarla de algún modo, como contar en general. A mí escribir me resulta necesario. No sé si es muy optativo en mi caso escribir. Escribí siempre. Tengo ganas de escribir todos los días. Muchas cosas me llaman la atención y tengo ganas de ponerlas por escrito. Y cuando las pongo por escrito cobran como un sentido o las entiendo mejor. Creo que parte del proceso de duelo fue ponerlo por escrito, ¿no? Contárselo a quien lo fuera a leer, que en ese caso tal vez fuera solo mis compañeros de taller, no importa, pero ponerlo en palabras para que otro lo entienda hace que yo pueda entenderlo. Y me interesa, cuando empecé a escribir el libro pensé que estaba escribiendo más bien, más que del cuidado acerca de la muerte, siempre me interesa mucho la muerte, es algo que sabemos, si tenemos una certeza en esta vida es que nos vamos a morir y que los que nos rodean se van a morir, no sabemos muy bien cuándo, pero esa es una certeza que tenemos. Me interesa mucho la finitud, me alivia la finitud también. Cuando mi madre se murió después de una enfermedad muy larga, yo sentí alivio por ella y también por todos los que la rodeábamos. Hay mucho sufrimiento en la enfermedad. Así que creo que tuve siempre como mucha, y no solo por el tipo de muerte que tuvo, creo que en general tengo mucha aceptación respecto de la muerte. Me gusta ver cómo reacciona la gente respecto de la muerte, ¿no? Las actitudes que tienen las personas. En el caso de mi madre, creo que pude hacerlo también con distancia. Mi padre, que no murió, pero todo el tiempo dice que está por morir y que va a ser su última Navidad, su último viaje. Hacemos muchos chistes con eso, ¿no? Creo que eso también alivia. En el libro y también en lo que escribo siempre, no tomarme a mí misma en serio y no tomar a nada tampoco muy en serio, ¿no? De tratar de reírme porque eso también te permite ir al fondo y como hay un chiste, bueno, te permite ir un poquito más allá todavía y nada, mirarlo de frente. Y hay algo muy bonito que mencionas y es cuando alguien se va de viaje, llenas esas ausencias con ilusiones. Y cómo se llenan esas ausencias cuando sabes que es un viaje ya de no retorno. Yo creo que no soy nostálgica. Para Ujú. mí, mi madre, que es de las personas cercanas que se murieron, sin duda la más importante, es una presencia. Siento el eco de su voz, me retumba, yo sé lo que opinaría o por lo menos puedo reproducir lo que opinaría o lo que me diría en un montón de situaciones diarias. Es alguien que está, no siento que no esté, no siento nostalgia. Eso está también muy linda como esa compañía. Y bueno, Ana, también pues a sabiendas de que esta fue tu primera novela, quisiera que nos contaras un poco cómo fue esa experiencia de entrar a todo este tema de la publicación, si quedaste con antojos como de seguir explorando por ese lado. Cuando terminé de escribir la novela y se publicó bastante rápido, además tuve como así como una serie de golpes de suerte, diría yo, porque hay muchas personas súper talentosas que escriben en Buenos Aires y en toda Latinoamérica. Lo sé porque además tengo una revista con unas amigas de literatura y publicamos autores de Latinoamérica. Estamos siempre buscando no solamente a los que son más conocidos acá, sino un montón de voces más jóvenes que no publicaron libros. Entonces siento que sí tuve bastante suerte en que el libro se publicara y en particular una amiga mía, que es
colombiana, Margarita García Roballo, me dijo, bueno, ahora el próximo libro no te va a salir como como casi sin querer. Ahora vos te tenés que sentar y escribir y proponértelo, y sentarte y hacer un proyecto y escribir y proponértelo. Y al principio dije, muy bien, perfecto, eso es lo que voy a hacer. Pensé en un proyecto, me senté a escribirlo y después me di cuenta de que esa no es mi modalidad y que no quiero ser una escritora profesional. Profesional en el sentido de tener una rutina, tener obligaciones, tener compromisos editoriales. Cuando firmé el contrato con Planeta, que me ofreció la publicación de la novela en España, me ofrecieron, como a un montón de escritores, la posibilidad de un contrato para la siguiente. Y felizmente tuve el tino de no aceptarlo, porque no quiero que escribir se transforme en eso, en una obligación o en una profesión. Quiero que siga siendo lo que es para mí ahora, que es placer. Y si después sale otro libro, buenísimo, y si no, estoy muy feliz con haber publicado el que publiqué, porque realmente no pensé en eso cuando lo escribí, y eso me parece que está bueno, y esa libertad no la voy a volver a tener nunca, salvo que la simule o que la fuerce un poquito, y creo que pensar en que tal vez no escriba nunca más nada pueda producir un efecto más o menos parecido, ¿no? De placer y de sorpresa y de libertad al escribir, que para mí es indispensable. Eso está muy chévere. Y si sale uno nuevo, pues acá vamos a estar muy atentos para leerlo. Muchas Y gracias. Ana, y también quisiera preguntarte por la revista, por El Gran Cuaderno, una revista física, tengo entendido. Sí, es una revista en papel. ¿Cómo es este proyecto de, en este momento que todo es tan digital, que todo le apunta a lo masivo, producir una revista impresa? Bueno, es trabajoso, pero también de vuelta es muy placentero hacerlo. Lo hacemos con dos amigas que son escritoras, que son argentinas, y con un amigo que es el que está a cargo del diseño, que es hermoso. La revista es un objeto bello en sí mismo, además de contener, digamos, textos también muy bellos. Y el objetivo es, hay muchas formas de estar en contacto con la literatura, y para mí no solamente es publicar lo que yo escribo. Esta es una manera hermosa de estar en contacto con la literatura. Tratamos de buscar eso, ¿no? Los talentos que todavía no publicaron, o los talentos que solamente publicaron en sus países y que no logran traspasar las fronteras. Nosotras acá, tal vez de Colombia es el país que con el que más afinidad evidentemente tenemos, y que más autores leemos, porque Paraguay está al lado, no leemos casi autores de Paraguay. Bolivia está al lado, casi no hay autores bolivianos, ¿no? Perú, lo mismo. Entonces, buscamos eso, ¿no? Tratamos de publicar en la revista, además de a los consagrados, por supuesto, siempre un buen número de autores noveles, y en papel, por supuesto, no valoramos mucho el papel y la intervención. Entonces la revista se llama Cuaderno, El Gran Cuaderno, en homenaje a la novela de Agatha Christoph desde ya, pero además porque lo pensamos como un cuaderno, ¿no? Tiene espacios y márgenes amplios como para poder intervenir, anotar, escribir. ¿Y hay alguna manera o tienen alguna versión o algo en digital para que desde acá también podamos darle un No, ojito? no tenemos nada más que el Instagram, en donde salen los autores y algunas pequeñas citas. Es Ujú. 100% Física. música. Sí, pudo llegar a algunos países como México, por ejemplo. Acá hay una feria que seguramente conozcas, que es la Feria de Editoriales Independientes, que es Sí. el gran evento literario acá en Buenos Aires, en donde tenemos contacto con editoriales de Latinoamérica, y vienen también libreros o editores que son libreros. Se llevaron revistas a México, algún otro país también, pero es todo muy pequeño. O sea, el proyecto es un proyecto como pequeño, como todo lo que es íntimo, como todo lo Local. que pongo a hacer. Y ojalá que cada vez crezca más. Por ahora tratamos de hacerlo así, como con mucho cuidado, amor, y llego a Berlín, a una librería en Berlín, en donde hay un montón de latinos también viviendo y escribiendo. Bueno, y de a poquito vamos a ver cómo expandir la revista, pero siempre en formato físico. Ana, pues muchísimas gracias
por esta conversación, por esta novela, por este diario. Y bienvenida a Colombia y a la HJCK siempre. Muchísimas gracias, me dio muchísima alegría que el libro se publicara en Colombia, así que gracias a ustedes. Bueno, ahí Gracias, seguiremos en Laura. contacto entonces. Gracias, Laura. Nos vemos. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @la HJCK. HJCK, el arte de escuchar.